contentos una vez más para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoremos con nuestras palmas y con un corazón dispuesto al Todopoderoso. Habla conmigo. Y de día cantaremos, celebrando su poder. Vamos a celebrarlo con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Vamos a confesarlo. Y
gloria a tu nombre, Señor. A ti te alabamos, a ti te exaltamos. Cántalo conmigo. Sacó mi vida del anonimato y me dio corona y un vestido real. Ay, papá, eres bueno. Así es Jehová, que exalta al pequeño por causa de él. Yo me haré más bien. Señor, por permitirnos alabarte, honrarte, glorificarte. Queremos adorarte, Señor, levantar tu nombre una sola voz. Declarar, Señor, lo maravilloso que tú eres. Porque tú eres grande, Señor. Y cuán grande
la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Grande, Señor. Oh Dios, nuestra boca, Señor, nuestra alma te canta a ti. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y brilla el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador impuso, aquel Jesús que por salvarme vino.
Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia, Dios habla hoy, y amigos y amigas que nos ven a través de este medio. Bendiciones a todos ustedes. Hoy vamos a iniciar esta mañana con un tema, y les voy a dar el tema de entrada. El tema se llama Obedece para que no te ahogues. La Biblia nos habla y nos narra una historia de un varón que recibió órdenes del Señor de construir un arca. Sí, ya se dieron cuenta ustedes, se trata de la historia de Noé. Esta historia nos debe de aclarar algo, pero además de ello es admirable que este varón haya obedecido sin haber visto lo que el Señor le decía que iba a venir. Es algo maravilloso, pero también debemos de sentir tristeza por aquellos que se ahogaron, por aquellos que no creyeron lo que Noé les decía, ya que él era el vocero de Dios. En esa arca dice las escrituras que Jehová Dios cerró el arca, ¿sí? Cerró el arca. El arca, déjame decirte algo, simboliza a mi Señor Jesucristo, ya que la palabra de Dios nos dice que Jesús es la puerta y el que por mí entrare, dice Jesús, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Como podemos ver, hermanos, aquí Jesús nos dice, yo soy la puerta, ¿sí? La historia que nos narra de Noé nos dice las escrituras que cuando se vino el diluvio que Dios le había pronosticado, que Dios le había dicho, la puerta se cerró. Ya no hubo oportunidad para esa gente, ¿sí? Pero vayamos a las escrituras. La escritura nos habla en Génesis capítulo 6 del 11 al 13. La palabra de Dios nos dice así, de esta manera, de esta forma. Dice la escritura: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Podemos ver aquí algo muy importante, hermanos, ¿sí? Sabemos que Dios es un Dios justo. Sabemos que Dios no actúa con injusticia. Aquí la palabra de Dios nos dice que de continuo el hombre hacía lo malo, y le dolió a Dios haber creado al hombre. Y podemos ver aquí en el versículo 13 lo que dice las escrituras. Aquí Dios habla con Noé, ¿sí? En el versículo 13 Dios habla con Noé. Imagínense, para que Dios hable con un ser humano, ¿sí? Debe de haber una camaradería, debe de haber una unión, ¿sí? El varón con el que vaya a hablar Dios debe de ser un varón recto, un varón perfecto. Y Noé lo era, hermanos. Noé lo era, ¿sí? Perfecto en su generación, lo dice la escritura, ¿sí? Y con Dios caminó Noé. De esa manera, hermano, Dios no va a hablar con cualquier tipo de personas, ¿sí? Hoy en día se da de que muchas personas dicen: Dios me habló y me dijo esto, Dios me habló y me dijo aquello. Y en verdad, hermano, hay ocasiones que Dios no habla a través de esas personas, hermano, ¿sí? Sí, las escrituras dicen que Dios dará visiones, pero también tenemos que aprender a discernir si es verdaderamente el Espíritu Santo que está hablando a través de esas personas. Así es que, mi hermanito, yo te pido en el amor en Cristo, no hagas caso cuando alguien te diga: tuve una visión y vi que esto y vi que aquello, y tú salías perjudicado. Así es que ten cuidado. Reprende, mi hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Podemos ver aquí en el versículo 13, dice: dijo pues Dios a Noé. Aquí podemos ver, hermano, que Dios se acerca a Noé y le dice: a ver, Noé, acércate, siéntate. Dice: mira, dice, he visto que la maldad del hombre es mucha sobre la tierra,
y me arrepiento de haberlos creado. Y aunque me duele mi corazón, Dios le dice a Noé, he decidido destruirlos, ¿sí? He decidido traerlos de la tierra, ¿sí? He decidido poner el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Pero le dice, pero tú no te preocupes, Noé. ¿Has hallado gracia delante de mí? ¿Sí? He visto que eres un varón recto, un varón perfecto, ¿sí? Y solamente tú y tu familia van a entrar en esa arca. Así es que no debes de preocuparte, ¿sí? Pero aquí podemos ver también que hay otra revelación. Hay otra revelación aquí en la palabra del Señor, ¿sí? Y nos muestra esa revelación el carácter de Dios. A sus ojos existe un límite a su paciencia respecto a la corrupción del hombre, ¿sí? A la inmundicia, la violencia y la desobediencia de toda carne. Tú tal vez te preguntes cuál es ese límite. Es como Dios mismo dijo en el versículo 12, ¿sí? Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿sí? Podemos ver entonces, mi querido hermano, ¿sí? Vio Dios que se había corrompido. Déjame recordarte una vez más que Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, pero le desagrada el pecado, le desagrada la violencia. Y aquí la historia que nos está narrando el Señor a través de su palabra nos dice que el hombre era corrupto, idólatra, tal vez fornicario. Es decir, el Señor dice, la maldad se ha incrementado y por eso he decidido desarraigarlo de la tierra, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa la frase, ya que toda carne había corrompido sus caminos en la tierra. Significa que al llenarse de corrupción toda cosa viviente, ¿sí? Y verlo Dios, tuvo que destruirlos. Tuvo que destruirlos porque Dios aborrece el pecado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, aborrecer el pecado. Desecharlo de nuestra mente, desecharlo de todo nuestro ser. Porque Dios no se agrada del pecado, hermano. Y si tú, hermano, alguna ocasión has caído en alguna tentación y piensas que no ha pasado nada, ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque se puede formar un hábito al ver que no pasa nada. Pero aquí podemos ver que Dios tiene un límite. Y en un momento dado, hermano, puedes hacer enojar al Señor y colmarlo. ¿Sí? Colmarlo, hermano. Te recuerdo que Dios tiene un límite, hermano. ¿Sí? Podemos ver también, mis queridos hermanos, que esta historia nos habla de un varón, hermano. Nos habla de un varón en el cual, mis queridos hermanos, no cuestionó al Señor. El Señor le platicó los planes que tenía sobre todo ser humano y le da un mandato. En el versículo 14 dice, hazte un arca de madera, de gofer, ¿sí? Harás aposentos en el arca, la calafetearás con brea por dentro y por fuera. El Señor le da instrucciones específicas de cómo debería de construirla, hermanos. Y de todo lo que tenía que llevar, ¿sí? El Señor le está diciendo lo que tiene que hacer. Y aquí lo admirable de Noé, hermanos. Lo admirable de Noé es que él no le dijo al Señor, o no le preguntó, mejor dicho, al Señor, oye, Señor, ¿y cuándo va a venir el diluvio? ¿En qué tiempo quieres que yo termine el arca? No, en ningún momento, amados hermanos. Noé simplemente siguió las instrucciones que el Señor le estaba dando. El versículo 15 le dice, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y le sigue dando instrucciones, hermanos. Le dice que haga una ventana, harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Es decir, hermanos,
Dios, como un arquitecto, le estaba diciendo a Noé que le hiciera de esta manera, que le hiciera de esta forma. Y además, hermanos, le está diciendo todo lo que tenía que ir dentro del arca, hermano. El alimento necesario. Tenía que llevar en el arca 2 animales, cada uno en su especie. Es decir, tenía que llevar en el arca todo tipo de animales por pareja. Y podemos ver que Noé se dio a esa tarea. Pero si nos remontamos un poquito más atrás, cuando Dios le dijo que construyera el arca, y ya habiéndole dicho de qué forma, ¿sí?, de qué forma iba a destruir a la humanidad, hermanos, Noé se dio a la tarea de hacerle saber a la gente perversa lo que Dios había decretado. Pero ¿qué sucedió, mis queridos hermanos? ¿Qué sucedió? Esa gente, hermanos, estaba tan depravada, estaba tan corrompida, como lo dice la palabra, que no le creyó a Noé. No le creyó, hermanos, lo que Dios había decretado. Y era algo lógico, hermanos. Podemos verlo de esa manera, porque en aquel tiempo, hermano, dicen las Escrituras, que Dios mandaba un rocío sobre la tierra. Es decir, hermano, nunca había llovido. Entonces imagínense ustedes a esa gente cuando Noé les está diciendo, Dios ha decretado que va a mandar un diluvio sobre la tierra, sobre todos ustedes, sobre todo el mundo. ¿Sí? Por eso me mandó a que construyera esta arca. Y déjame decirte algo, hermano, tenemos un Dios que es un Dios de oportunidades. A esa gente Dios le estaba dando una oportunidad cuando Noé les decía lo que Dios iba a hacer. Mas ellos no creyeron, pensaron que era una fábula, que era un cuento, ¿sí? Y lo tiraban de a loco, hermanos. Mas sin embargo, este Noé no se amilanó, no se asustó y siguió con lo que Dios le había mandado hacer. Siguió construyendo el arca, hermanos. Siguió llevándola a cabo como Dios le había mandado. Dios le dice en el versículo 16, le dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la parte del arca a su lado, la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Es decir, una elevación de 2 niveles, hermano. Una elevación de 2 niveles tenía que ser el arca. ¿Sí? Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ese era el juicio de Dios, hermano. Ese era el juicio de Dios a esa gente depravada, a esa gente corrompida, hermano. Y la Escritura dice que de continuo hacían el mal. Y aunque le haya dolido a Dios en su corazón, hermanos, pero Él ya había decretado algo, hermano. Y ya no hay nadie que lo hiciera cambiar. Hay varias historias que nos narran, hermanos, donde Dios dio oportunidad a su gente, a su pueblo, en aquel tiempo, el tiempo antiguo, hermano. Y la gente se arrepentía y se volvía a Dios. Pero esta gente, en lugar de hacerlo, se burlaban de Noé. Se burlaban, hermano. Pero Dios ya había decidido la destrucción de todo ser humano sobre la tierra. Podemos ver, hermanos, que tal vez en aquel tiempo, dentro de aquella gente depravada, dentro de aquella gente corrompida, hermano, tal vez había algunos que seguían a Dios, algunos que alguna ocasión hicieron sacrificio, holocausto, hermanos. Tal vez dentro de esa gente había gente que le había alabado, gente que creía en Él, hermano. Sí, pero hacían, hermano, todo lo contrario.
Y la Escritura nos habla y nos dice claramente que hoy estamos como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo y dándonos en casamiento. Déjame preguntarte algo, hermano. Si tú hubieras estado en la era de Noé y Noé te hubiera dicho lo que Dios había decidido hacer con la humanidad de aquel tiempo, ¿habrías subido tú al arca, hermano? ¿Lo habrías hecho? Ahí te lo dejo para que reflexiones, hermano. Te lo dejo para que reflexiones. Es una pregunta, hermano, que pues no sabemos. Hoy en día se les habla de Jesús, se les predica de Jesús, se les dice que va a haber, no otro diluvio, pero sí va a haber una destrucción nuevamente en la tierra, pero ahora va a ser por fuego. Y la gente no cree, hermano. Nos dicen, como le dijeron a Noé, que estamos locos. ¿Sí? Y qué tremendo es, hermano. Hemos estado acostumbrados a que nos digan todo eso. Aleluyos, locos, tantas cosas, hermano. Pero yo creo que tú, hermano, sí crees que el Señor está por venir por segunda ocasión. Amén, hermano. ¿Hasta qué punto mantuvo Dios la paciencia con el hombre? ¿Hasta qué punto, hermano, tú crees? Hasta el punto en que todas las personas seguidoras de Dios, o tal vez incrédulas, dejaron de caminar por el camino correcto. Hasta ese punto, hermano, ¿sí? Incluso no había nadie en ese tiempo que creyera en la existencia de Dios. El único Dios que da la paz, que da la tranquilidad, hermano. El único Dios dador de toda bendición. En aquel tiempo no había quien creyera en Él. Y qué tremendo es, hermano. Después de haber recibido bendición, después de haberles dado tantas cosas, el Señor se olvidaron de Él. Y hoy en día, a la verdad, como lo dice la palabra, estamos igual que en aquellos tiempos. ¿Sí? Estamos igual que en aquellos tiempos. Hasta el punto que el hombre despreció a Dios. Una vez que el hombre llegó a semejante nivel, Dios ya no tuvo paciencia. Qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios nos dice que tenemos un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia. Y así es, hermano, no lo dudes. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios, hermano, que nos bendice abundantemente, aún sin merecerlo, hermano. ¿Sí? Porque realmente, hermano, la Biblia dice que no hay bueno ni uno. ¿Sí? Y muchos de nosotros tal vez lleguemos a pensar que porque hacemos buenas obras, que porque damos, que porque aquello, que por lo otro, hermano, pensamos que andamos haciendo lo correcto. Y no es así, hermanos. Aquí podemos ver cómo Dios, hermano, cuando decreta algo lo cumple. ¿Quién le puede decir que no lo haga? Hoy en día, gracias a Dios, podemos interceder a su amor, a su misericordia, a su piedad. Y Dios oye y actúa, hermanos. ¿Sí? Pero te recuerdo, Dios tiene un límite. No le colmemos la paciencia a nuestro Dios, hermano. ¿Sí? En este pasaje debemos entender que Dios tiene también carácter. Tiene carácter nuestro Señor. Cuando decide ejecutar algo, ya sea bueno o ya sea malo, el Señor lo ejecuta, hermano. ¿Sí? El Señor nos declara en su palabra y nos dice, mi Señor Jesucristo, que que a su regreso hallará fe en la tierra. Hoy en día, hermanos, con esta pandemia que está sucediendo aquí en todo el mundo, yo te puedo asegurar que mucha iglesia se va a enfriar, hermano. Muchos tal vez no regresen a las iglesias, al templo, hermano. Tal vez muchos no lo hagan. Y ahí está el trabajo que tenemos que hacer tú y yo. Estar orando, estar intercediendo. Y la labor que estamos haciendo ahorita nosotros, hermano, es seguir predicando la palabra. Porque así como Dios no quiere que nadie se pierda, nosotros como líderes espirituales tampoco queremos que nadie se pierda, hermano. ¿Sí?
Por eso la razón que estamos trabajando en línea. Por eso la razón que estamos trabajando los miércoles, mandando los bosquejos de las predicaciones que estamos llevando aquí en esta iglesia. Dios habla hoy. Nosotros queremos seguirte alimentando, hermano. Queremos seguirte dando la palabra de Dios, la palabra fresca de Dios, hermano. Porque no queremos que te enfríes. Acuérdate la palabra de Dios que dice o frío o caliente. Él no quiere tibios, mi Señor, hermano. Y yo espero que tú estés escuchando esta predicación. Espero que la estés viendo, hermano. ¿Sí? Y que tomes la porción que te corresponde. ¿Sí? Cuando vieron a Noé, esa gente cuando vio a Noé obedecer las instrucciones de Dios para construir el arca y darles el mensaje de la destrucción con una inundación, ellos no le creyeron, hermano, hasta que vieron que la puerta se cerraba, hasta que vieron, hermanos, que empezaba a caer el diluvio. La Biblia no nos dice que quisieron entrar, ¿verdad? Pero a pesar de nuestra mente finita, podemos pensar que sí han de haber tratado, hermanos, de hacerlo. Pero la palabra de Dios nos dice en Génesis 7, versículo 16, que Jehová cerró la puerta. Y ya no hubo oportunidad para ellos, hermano. Ya no hubo oportunidad para ellos. Todos fueron tragados por el diluvio y ahogados en el océano. Por eso es muy importante que tú y yo no dejemos de predicar la palabra, de dar las buenas nuevas de salvación, hermano. Esta es una experiencia que pasó el mundo de aquel tiempo. ¿Sí? Y hoy tú y yo sabemos cómo el Señor va a destruir la tierra, hermano, porque también hoy en día la maldad se ha incrementado. ¿Sí? Hoy tú y yo sabemos cómo lo va a destruir el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, mi querido hermano? ¿Sí? Por no obedecer a la voz de Dios. En esta historia nos da un ejemplo. Noé nos da un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo que nos da Noé, hermanos? La obediencia, hermano. La obediencia. Dios le dio un mandato, obedeció y ejecutó. Actuó, no se resistió. Es decir, cuando Dios le dio el mandato de construir el arca, Él no dijo, Señor, ¿por qué a mí? Ahí hay tanta gente más, dáselos a ellos, yo no tengo por qué hacerla. No, no se resistió, hermano, ¿sí? Solamente obedeció. Solamente obedeció, mi querido hermano. Y eso es lo que tú y yo tenemos que obedecer al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Cuando la palabra de Dios te diga, tienes que ir allá, tienes que ir acá, tenemos que obedecer, hermano. Porque de otra manera, hermano, si no lo hacemos, o si te quieres esconder de Dios, no lo vas a lograr, hermano. Acuérdate de otra historia tan hermosa, la historia de Jonás. Dios le da una instrucción, Dios le da un mandato igual, hermano. Pero ¿qué hizo Noé, hermano? Actuó igual que, ¿qué hizo Jonás? ¿Actuó igual que Noé? No, ¿verdad? ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia hay entre Jonás y Noé? ¿Sí? Noé obedeció, pero ¿qué hizo Jonás? Se escondió, hermano. Se escondió. No quiso o no quería en ese momento obedecer la voz de Dios. Él mandaba juicio sobre la ciudad de Nínive, hermanos. Y el mandato hacia Jonás era ese, que si no se arrepentía, la ciudad de Nínive iba también a ser destruida. Dios ya había decretado, hermano. Pero una vez más te recuerdo, tenemos un Dios lleno de amor, un Dios que te da oportunidad, hermano. Es decir, un Dios de oportunidades. A esa ciudad de Nínive, hermano, le decretó que iba a ser destruida si no se arrepentían. Pero también ahí podemos ver que sucedió todo lo contrario en el diluvio, con esa gente malvada, esa gente corrupta. Aquí, los pobladores, el rey de Nínive, sí se arrepintieron, hermanos.
Y después del decreto de Dios para la destrucción de Nínive, hermanos, ya no lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque sí encontró gente que deseaba seguir haciendo el bien. Y esa ciudad de Nínive se salvó, hermano. ¿Sí? Hoy si tú y yo queremos salvar al mundo, hermano, Dios te puede usar. ¿Y cómo te puede usar el Señor? Predicando su palabra, llevando las buenas nuevas de salvación. Esa es la única manera, hermano, en que tú y yo podemos obedecer a Dios. ¿Sí? Esa es la única manera, hermano. ¿Sí? Acuérdate que Él podía haber mandado a sus ángeles, hermano, pero nosotros somos ese instrumento, nosotros somos esa herramienta que Dios quiere utilizar, ¿sí? Para que prediquemos su palabra y su reino crezca. Por último, quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Podemos tener fe y obediencia hacia Dios como lo hizo Noé? Si es así, hermanos, pongámonos de pie, pongámonos a trabajar, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Ese es el mandato que Dios quiere que nosotros lo pongamos por obra, hermano. El ir y predicar la palabra a toda criatura. Déjame decirte, mi querido hermano, que la obediencia, hermano, es algo muy importante para cada uno de nosotros. Te recuerdo, a Dios no lo podemos cuestionar. A Dios únicamente lo que tenemos que hacer es obedecerle, hermano. Con esto termino y déjame decirte, hermano, que Cristo te ama. Que Cristo, hermano, tiene tan grande amor hacia ti y hacia toda la humanidad que Él desea seguirte alimentando con su palabra. Recuerdo y te recuerdo también a ti que mi Señor Jesucristo también fue un ejemplo de obediencia. Él no hacía nada por sus propios medios. Él clamaba al Padre y hacía todo lo que el Padre le ordenara que hiciera. Así es que, mi amado hermano, si no obedeces, te ahogas, hermano. Cabría decirlo ahora de esta manera: si no obedeces, te quemas. Porque esa va a ser la forma en que mi Señor Jesucristo va a destruir ahora, o nuestro Dios Padre va a destruir ahora la tierra, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Déjame hacer una oración. Yo quiero bendecirte, mi querido hermano. Quiero, mi querido hermano, que una porción de este mensaje se te haya quedado en tu corazón y lo pongas por obra. Padre maravilloso, te doy muchas gracias por tu palabra. Te honro y te glorifico, y a ti sea la gloria, mi Señor. Ahora te suplico por mis hermanos de Dios Habla Hoy y la gente que nos está viendo, mi Señor. Pido para ellos bendición en abundancia, Señor. Pero también te suplico que los liberes, Padre bendito, de toda contaminación. Que los liberes, Padre bendito, de toda pandemia, Señor. De todo virus, Padre maravilloso. Y suplico que sean tus ángeles, Padre bendito, acampando alrededor de cada uno de ellos y los proteja, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, pongo a todos mis hermanos y a la gente que nos está viendo, la pongo en tus manos. Porque únicamente en tus manos, Padre, ellos están seguros. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.